Hola gente linda, soy Shibón y esa morada de atrás es Lea. Y olvidé mi selfie stick, lo cual es una estupidez. Pero bueno, estamos arriba de una montaña aquí en Tromsø, dentro del Círculo Polar Ártico. Eso es nieve, no de la mejor calidad. Entonces Lea está un poco obnubilada por la belleza del paisaje. Digo, nada más, aquí sí es vegetación de montaña, así no crecen nada más que musgos, hierbitas. Al fondo, no sé si alcanzan a ver, hay montañas nevadas con nieves perpetuas. Aquí yo en bióloga, acordándome de... Y eso que ven abajo es Tromsø y los fiordos de Tromsø. Y bueno, en realidad el tema del día no tiene nada que ver con cambio climático, que sería un tema perfecto para hablar aquí, sino tiene que ver con un tema que se ha estado discutiendo mucho en redes sociales y es: si no me gusta una persona trans, ¿quiere decir que soy transfóbico? Y, y pregúntale a que quién está discutiendo eso. Y bueno, para ponerla en contexto a ella y a todos los que ven, esto es una discusión que desafortunadamente lleva rato en Twitter y que tiene que ver también con un debate con las feministas críticas de género. Y las feministas críticas de género dicen que las orientaciones sexuales son orientaciones no hacia géneros, ni siquiera digamos hacia sexos, sino que están totalmente estructuradas hacia los genitales. O sea, es una especie de orientación hacia la genitalidad de otra persona. Sí, de hecho en alguna ocasión les comenté de un foro que se hizo ahí en Voces en Tinta, donde justo una profesora del CIDE decía que para muchas feministas radicales lesbianas, el que las, entre comillas, obligaran a tener sexo con una mujer trans era obligarlas a la heterosexualidad, porque muchas mujeres trans en algún momento de la transición o toda la vida tenemos todavía o tenemos toda la vida los genitales, digamos, de nacimiento, ¿no? O sea, un pene, testículos, etcétera, ¿no? Y ella decía que para estas feministas críticas de género lesbianas, pues que además era una especie de retorno a la heterosexualidad. Entonces, bueno, este tema se ha estado discutiendo mucho en redes sociales porque incluso varias personas aliadas han sacado el tema diciendo: oigan, yo nunca he andado con una persona trans, nunca me he sentido atraída hacia una persona trans. Eso quiere decir que soy transfóbico. Incluso una buena amiga, una buena aliada decía que ella se estaba preguntando por qué, ¿no? ¿Por qué nunca le había traído el cuerpo de una mujer trans si ella se consideraba una mujer lesbiana, ¿no? Y planteaba públicamente esta pregunta de: si no me gusta una persona trans, ¿quiere decir que soy transfóbica? O sea, por ejemplo, si soy un chico hetero, me tendrían que gustar las mujeres trans. Si soy una chica lesbiana, me tendrían que gustar las mujeres trans. Si soy un chico gay, me tendrían que gustar los chicos trans, y cachan la idea, ¿no? Entonces, justo es el tema que quiero discutir hoy, que Lea está ya con cara de que no puede creer que esto de hecho se discuta. No, sí, sí lo creo. Y... Lo que no puedo creer es que grabes tu video en una montaña de viento. ay, ¿por qué no? Hace un año y pico alguien me reclamó que todos los paisajes en los que grababa mi video eran muy aburridos. Y entonces quiero decir pues que ya no, ¿no? O sea, nada puede superar el grabar mi video arriba de una montaña en el Círculo Polar Ártico, rodeada de nieve y hablando de temas jacarandosos, ¿no? Pero, bueno, yo creo que este tema está relacionado con otro que también ha generado polémica en redes sociales. Y es un tema que sobre todo se viene discutiendo desde hace 10 años y yo creo que tuvo un pico también hace unos 5 o 6 años. Que era este tema de las apps de ligue, donde por ejemplo muchos chicos gays ponían no fats, no femmes, no drags, no blacks, no latins. Y fue una discusión en Estados Unidos, pero que nos llegó también a México, porque también en las apps de ligue de México pasaba mucho que muchos chicos decían: pues yo no quiero un gordo, yo no quiero gente muy morena, yo no quiero gente chaparra, yo no quiero gente fea, yo no quiero gente... O sea, había todo un listado
Y ese listado dio lugar a una serie de críticas diciendo que de hecho ahí estábamos viendo un deseo totalmente estructurado por cuestiones como el racismo, el capacitismo, pensamientos y lógicas de la discriminación, y que rechazar de buenas a primeras a una persona obesa o a una persona morena o a una persona negra o a una persona asiática, de hecho reflejaba que estábamos incurriendo en una práctica racista. Porque en efecto, porque reducías a todo un espectro de personas a un estereotipo, normalmente un estereotipo racial, pero también había estereotipos de clase. Y juzgabas que no eran sexualmente interesantes desde una dinámica de estereotipación. Y desde allí es que se criticó mucho toda esta práctica en redes sociales. Y mucha gente se defendía diciendo, oigan, pues a mí simplemente no me atraen. ¿Y por qué voy a ser políticamente correcta o políticamente correcto con mi deseo? Y ante eso, una de las cosas que se solía contestar es que eso lo que reflejaba precisamente era el enorme grado de estructuración política del deseo. O sea, que el deseo precisamente no es innato, sino que está totalmente atravesado de conceptualidades. Y yo aquí quiero hacer dos puentes con el tema de si no me atrae una persona trans, es que soy transfóbica. Y lo que diría es que yo creo, porque hay mucha gente que te respondería contundentemente que sí. Yo querría ser quizás un poco más sutil y argumentar con un poco más calma, diciendo que yo lo que veo aquí es la enorme conceptualidad del deseo. Y es una cosa que yo he defendido cuando digo que no considero que haya identidades transhistóricas, o sea, que hayan sido las mismas en toda cultura y en todo tiempo. Y uno de los argumentos que tengo precisamente es que las categorías que se han usado para pensar al hombre, para pensar a la mujer, para pensar a los cuerpos, han ido cambiando históricamente. Y también sostengo que esas categorías se estructuran al deseo. De hecho, la manera en la que sostenía eso era aludiendo a concepciones clásicas del deseo, sobre todo los deseos como actitudes proposicionales, actitudes ante una proposición, donde claramente hay conceptos que son las partes que integran una proposición. Y si estos son históricos, entonces la actitud ante la proposición tiene que ser por necesidad histórica. Ahora, quizás ahora no me gustaría ese tipo de defensa, porque creo que del deseo hay que decir mucho más, y quizás no a través de eso, de que es una actitud proposicional, pero lo que sí querría decir es que los deseos están atravesados de conceptualidad, y eso, por ejemplo, es algo que se ve entre el choque entre Foucault y Deleuze. Para Foucault, por ejemplo, el deseo sí es sujeto de ser pensado en términos de verdad y falsedad, porque se le busca una verdad al deseo, pero si eso pasa de alguna manera es porque es radicalmente conceptual, ¿no? Y para Foucault eso no pasa, por ejemplo, con el placer, que es mucho más corpóreo, mucho más en fuga. Y Deleuze justo le decía a Foucault que para él lo que Foucault entendía por placer, para él se parecía más a lo que Deleuze entendía por deseo. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas, aunque aquí no haya ninguna rama. Y me apuro porque si no, Lea y yo moriremos aquí de congeladas y nos momificaremos así. Por cierto que aquí en Tromsø no hay trans. Hoy un chico le decía a Lea que nunca en su vida había interactuado con una morra trans. Que nunca ha visto una. Y ojo, que esta es la ciudad más grande, a pesar que nos la hemos pasado mofando de que se nos hace un pequeño pueblo, esta es la ciudad más grande en la parte norte de Escandinavia, ¿no? Entonces, está cabrón. Pero bueno, regresando al tema, yo lo que quería decir es que para mí todos estos debates muestran que el deseo está atravesado de conceptualidad, que todo el deseo muestra cómo organizamos conceptualmente el mundo y cómo incluso cuando nos acercamos fenomenológicamente a él, es decir, con ciertas orientaciones, estas orientaciones están también estructuradas por la conceptualidad con la que organizamos el mundo. Por eso yo creo que hay muchas morras para las que resultaría imposible
tener, está hablando de un abejorro, ¿no? De lo que estoy diciendo. No crean que Lea va a decir que qué bonito de, de que reduzcan a las morras trans a sus genitales, pero está haciendo la biologada porque hay un abejorro, muy bello. Pero bueno, lo que yo estaba diciendo es que si el mundo está estructurado conceptualmente y los deseos precisamente también, y los conceptos tienen historia, tienen geografía, tienen historicidad, tienen variación, entonces la manera en la que conceptualmente organizamos al mundo no se traslapa del todo. Por eso es que hay personas, por ejemplo, que en su entendimiento de lo que es un hombre, de lo que es una mujer, quizás no le dan el mismo peso a la genitalidad, y hay personas que sí. Y aquí no solo señalaría a algunas feministas críticas de género lesbianas, sino también a muchos chicos gays. Hay muchos chicos gays falocéntricos que no conciben, por ejemplo, una relación homosexual masculina si no es a través de los falos. Y eso también te revela la conceptualidad con la cual están estructurando lo que entienden por hombre y cómo eso atraviesa su erotismo, cómo eso atraviesa su manera de articular su propio erotismo ante sí mismos y ante otros. Y yo creo que en ese sentido estas feministas críticas de género que son lesbianas lo viven un poco igual. O sea, para ellas conceptualmente hay una imbricación muy fuerte entre cierta genitalidad y cierta corporalidad y cierta manera de encarnar un género. Ahora me queda claro que eso no pasa con todo el mundo. Y por eso hay, por ejemplo, mujeres lesbianas que no pueden tener nada con mujeres trans y mujeres lesbianas que sí pueden tener algo con mujeres trans. Hasta aquí lo único que he dicho es que eso es como un factum, simplemente esto es un hecho, pero no he hecho ninguna argumentación política, que es algo que sí se hacía, por ejemplo, en el debate con respecto a si alguien es en redes sociales, ¿no? Así, no fats, no femmes, no Asians, donde claramente hay una conceptualidad que estructura lo deseable que está atravesada de estereotipos, ¿no? Y ahí sí se criticaba precisamente porque estos estereotipos impedían acercarse a la otra persona. Y quizás el punto para resolver la cuestión sobre lo trans sea ver si en nuestro caso concreto, en el caso concreto de cada quien, donde siempre tendremos, por supuesto, un deseo atravesado de conceptualidad que no necesariamente encaja con los de los demás. Si aquello que impone sus fronteras es, por ejemplo, un estereotipo que reduce a los otros a una caricatura, que reduce a los otros a una especie de monstruosidad, o si por el contrario simplemente es que la manera en la que hemos conceptualizado los límites de los cuerpos deseables son otros. Y quizás aquí lo que pasa es que las categorías de lesbiana, homosexual, bisexual, pansexual son insuficientes, porque quizás dos mujeres que se nombran lesbianas no están nombrando los mismos objetos eróticos, no están nombrando el mismo objeto de elección erótica. O sea, pensándolo en términos de teoría de conjuntos, quizás los dominios de su deseo, los conjuntos de personas que caen dentro de lo que desean, no son coextensos. Y quizás en ese sentido los términos engañan. Quizás nombrarte lesbiana da a entender que hay solo una manera de recortar lo que cuenta como una mujer en el mundo, y lo que te das cuenta es que no, que cada cultura ha negociado distinto lo que es una mujer y que dentro de nuestra propia cultura hay un debate, hay una disputa sobre eso. No sorprende, por tanto, que si la conceptualidad que organiza el mundo varía y genera disputas, entonces estas alcancen al deseo. Ahora, yo sí, y aquí para empezar a cerrar, porque si no nos moriremos de frío, yo sí diría una cosa muy concreta, y es lo que nos tocaría hacer quizás es examinar si esa conceptualidad que estructura nuestro deseo es una conceptualidad revisable, porque está estructurada desde el estereotipo, desde el prejuicio, desde el escarnio, desde el asco. Porque claro, si un cuerpo te da asco, probablemente eso es una muy mala señal acerca de
¿Cómo estás construyendo las fronteras entre lo humanamente erotizable y lo que te parece horrible, ¿no? Yo creo que eso sí hay que revisarlo. Ahora, sí creo que no es necesario que coincidamos en el recorte de aquello que nos parece erótico, ¿no? Quizás podamos reconocer que las palabras se nos quedan cortas y que de repente alguien puede decir soy una mujer lesbiana o soy un hombre homosexual, pero la palabra esconde que los límites de lo erótico no son coextensos con lo que estas palabras nombran, ¿no? Es decir, yo reconozco que las mujeres trans son mujeres y sin embargo reconozco que los límites de ese mundo que reconozco como erótico no son los mismos y no son coextensos con lo que nombro mujer, ¿no? Y creo que esa es una actitud mucho más honesta, ¿no? Ahora, insisto, si esas fronteras las levanta el prejuicio, eso es un problema, pero si simplemente es un hecho así de me gustan estas personas pero no otras, quizás tenemos que empezar a aprender a entender que cada ser humano recorta aquello que le parece erótico de maneras distintas. Y eso pasa mucho. De repente alguien que se ha nombrado, por ejemplo, homosexual toda su vida, se encuentra de pronto con una chica muy masculina que le gusta. Y quizás ahí lo que está viendo es que las fronteras de lo que considera erótico no corresponden con las fronteras de lo que considera masculino, ¿no? Y ahí, por ejemplo, es un punto donde las identidades se revelan normativas, porque cuando la gente asume la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad como normativas y se encuentra de pronto con su deseo excediendo las fronteras, se prohíbe a sí misma sentirlo. Y quizás lo más honesto sería admitir que estas palabras nombran aproximaciones y decir, bueno, aquello que nombramos hombre, mujer, masculino, femenino, cambia. Las fronteras han cambiado en la historia. Seguimos en esas guerras de fronteras y tratar de que tengamos fronteras más justas para todas, para todos, más incluyentes, que acomoden la experiencia de cada quien, pero sin esperar que nuestro deseo de alguna manera sea siempre coextenso, ¿no? Examinando sí también cómo está penetrado de política. Y bueno, aquí le dejo porque si ven, Lea está escapando lentamente porque muere de frío y no queremos desarrollar una pulmonía. Así que nos vemos la próxima semana. Bye bye.